Imagínate esto, avanzas por un campo de batalla devastado, el suelo cubierto de cráteres, cuerpos y barro, cuando de pronto, en medio de la niebla y el silencio absoluto, hombres enmascarados surgen de entre las sombras. No marchan en filas, no gritan, no disparan al azar. Se mueven como depredadores, rápidos, calculadores, lanzando granadas antes de que puedas reaccionar, y en segundos tu trinchera queda reducida al caos. No son simples soldados, son la nueva pesadilla de la Gran Guerra, y aunque al principio parecían imparables, pronto descubrirían que el precio de la gloria era su propia destrucción. Esta es la historia de los temidos Sturmtruppen, los soldados de asalto alemanes. Cuando Europa marchó hacia la guerra en el verano de 1914, nadie esperaba lo que estaba por venir. Los generales soñaban con caballería que decidiría la victoria con un solo caso, con infantería atravesando al enemigo a bayoneta calada en batallas rápidas y gloriosas. La realidad fue muy distinta. La Primera Guerra Mundial se convirtió en una carnicería industrializada, donde la máquina de guerra moderna trituraba cualquier intento de romanticismo militar. El fuego de ametralladora, la artillería de disparo rápido y las alambradas destrozaron esos planes de guerra relámpago en cuestión de meses. El frente occidental quedó paralizado en una cicatriz interminable, trincheras que se extendían desde el Mar del Norte hasta Suiza. Allí, los ejércitos se estancaron durante años, atrapados en un infierno de barro, frío y cadáveres en descomposición. Para finales de 1914, la estrategia se reducía a una ecuación brutal, desgaste puro. El objetivo no era maniobrar con inteligencia, sino lanzar miles de hombres contra la línea enemiga esperando que alguno lograra sobrevivir. Durante días, la artillería martillaba sin descanso posiciones enemigas, buscando abrir un hueco, y cuando el bombardeo cesaba, oleadas de soldados avanzaban hombro con hombro hacia la tierra de nadie. En teoría, las explosiones destruirían las defensas y aniquilarían a los defensores. En la práctica, los soldados enemigos permanecían resguardados en búnkeres subterráneos y salían justo cuando cesaba el fuego, listos para ametrallar a los atacantes, que se convertían en siluetas fáciles contra el horizonte. El resultado era siempre el mismo, miles de muertos por apenas unos metros de terreno que además casi nunca se mantenía, porque el enemigo contraatacaba en cuestión de horas. Era un círculo vicioso. Los altos mandos seguían insistiendo en lo mismo, mientras las bajas se contaban por decenas de miles. Pero poco a poco surgió una idea distinta, un cambio radical en la manera de luchar. En lugar de arrojar divisiones enteras contra el barro, y si pequeños grupos de hombres, bien entrenados y letales, pudieran infiltrarse entre las líneas enemigas y causar estragos desde dentro, así nació la práctica de las incursiones de trinchera. Al amparo de la oscuridad o la niebla, grupos reducidos cruzaban la tierra de nadie para capturar prisioneros, destruir fortificaciones o sembrar el terror en el enemigo. Los británicos, los franceses e incluso los italianos experimentaron con estas tácticas, pero fueron los alemanes quienes llevaron la idea a un nivel nunca visto, moldeando una fuerza completamente nueva, los Sturmtruppen, conocidos por los británicos como Stormtroopers, los soldados de asalto. Al inicio eran solo pequeños destacamentos formados por los hombres más agresivos y valientes, seleccionados por su resistencia y disposición a asumir misiones suicidas. Estos grupos no avanzaban en formaciones rígidas, sino en oleadas dispersas, adaptándose al terreno, buscando siempre los puntos débiles. Donde encontraban resistencia sólida, no se desgastaban intentando conquistarla, la rodeaban, avanzaban más allá y cortaban comunicaciones, dejando al enemigo aislado y vulnerable. En 1915, el alto mando alemán decidió probar la idea a gran escala. Se formó un destacamento experimental equipado con equipo novedoso, escudos antibalas, armaduras corporales y armas diseñadas para la lucha en espacios cerrados. Sobre el papel, parecía una revolución, pero la realidad fue devastadora. Antes de poner en práctica el concepto, el grupo fue lanzado como refuerzo improvisado en un ataque aliado y quedó diezmado. Sin embargo, el concepto sobrevivió. La unidad pasó a manos del capitán Willy Rohr, quien reorganizó todo desde cero. Se incorporaron ametralladoras ligeras, lanzallamas y armas diseñadas específicamente para el combate brutal dentro de las trincheras, pistolas, carabinas cortas, granadas y cuchillos de trinchera. Lo que estaban haciendo era algo completamente diferente al soldado raso. Eran cazadores, entrenados para matar en silencio, en velocidad, con un nivel de brutalidad que marcó a sus enemigos para siempre. La primera gran prueba llegó en octubre de 1915, en las montañas de Vosgos. En lugar de bombardear durante horas, la artillería abrió fuego solo unos minutos y,
En cuanto cesó, los hombres de Rohr avanzaron como sombras entre los cráteres, lanzando granadas antes de que los defensores pudieran organizarse. Los franceses cayeron en el pánico, sus trincheras fueron invadidas y, en cuestión de minutos, la línea había colapsado. Lo más impactante no fue solo la rapidez del éxito, sino la lógica detrás del ataque. Los Stormtroopers no buscaban tomar todo, solo lo necesario. Si un punto era demasiado fuerte, lo dejaban atrás y seguían avanzando, abriendo el camino para que la infantería regular se encargara después. Era un golpe quirúrgico, un anticipo de la guerra moderna, pero esa efectividad tenía un precio. Las armas que usaban los hacían terriblemente letales, pero también los exponían al combate más salvaje. Los lanzagranadas cargaban sacos repletos de explosivos de mano, los tiraban a los refugios y seguían avanzando. Los demás portaban pistolas Luye con cargadores de tambor de 32 balas, carabinas cortas o cuchillos diseñados para la lucha cuerpo a cuerpo. Y lo más terrorífico de todo, los lanzallamas, que no solo quemaban, sino que destrozaban la moral del enemigo con solo verlos encendidos. Cada soldado era un especialista. Cada movimiento estaba planeado para una sola cosa: golpear rápido, destruir y desaparecer. Y aunque al principio fueron vistos como una fuerza casi invencible, lo cierto es que, con el tiempo, la propia brutalidad de sus misiones los llevó al borde de la aniquilación. La realidad era que, para muchos de estos hombres, no había un entrenamiento que pudiera prepararlos para lo que vivirían colgados en la puerta de un helicóptero. Lo que los manuales describían en papel se desvanecía en cuanto las hélices empezaban a girar y el aparato ascendía hacia un cielo cargado de humo y amenazas. Era en ese instante cuando comprendían que su vida quedaba suspendida en una correa de seguridad y en la puntería de su ametralladora. No había blindaje que los protegiera, el viento, el ruido ensordecedor y el fuego enemigo los envolvían desde el primer segundo. El papel del artillero de puerta combinaba la vulnerabilidad más extrema con una capacidad letal impresionante. Desde su posición, eran el ángel guardián de los hombres que subían o bajaban de la nave, la línea de defensa que mantenía a raya a francotiradores, emboscadas y columnas enemigas que intentaban acercarse. Unos segundos de descuido podían significar la diferencia entre una evacuación exitosa o una masacre. La presión era constante, y aún así, con el gatillo entre los dedos, debían mantener la calma, dosificar la munición y elegir bien sus blancos. El arma que más se asocia a ellos es, sin duda, la M60. Esta ametralladora, apodada la cerda por su peso y su tendencia a atascarse en los peores momentos, era al mismo tiempo un salvavidas y una condena. Montada en un soporte improvisado o sostenida directamente en brazos endurecidos por la costumbre, escupía una lluvia de proyectiles capaces de perforar árboles, muros y hasta vehículos ligeros. El rugido metálico de la M60 se convirtió en una de las melodías más reconocibles del conflicto, un sonido que aterrorizaba a los que estaban abajo y daba esperanza a los que necesitaban escapar. Pero operar aquella bestia no era solo cuestión de jalar el gatillo. Los cinturones de munición eran pesados y se consumían en segundos. Mantener un flujo constante de disparos requería coordinación, sangre fría y la ayuda de compañeros que alimentaran la cinta sin detenerse. Además, la recámara se recalentaba con facilidad y cambiar el cañón bajo fuego enemigo era una tarea que pocos olvidaban. La M60 era un arma temida, pero también exigía respeto. Un descuido y podía dejar al artillero indefenso en el momento más crítico. Aún con esos desafíos, los artilleros de puerta crearon un vínculo inquebrantable con sus armas. Para muchos, la M60 no era solo un pedazo de metal, sino una extensión de sí mismos. Era lo único que se interponía entre ellos y la muerte. Cada misión reforzaba ese lazo. Los disparos no eran solo proyectiles, eran promesas de supervivencia para los hombres que dependían de ellos en tierra. Con el tiempo, comenzaron a surgir modificaciones improvisadas. Algunos ajustaban soportes, añadían miras artesanales o incluso buscaban formas de reducir los atascos. La guerra en Vietnam se caracterizó por su brutal improvisación, y los artilleros no fueron la excepción. De hecho, esa mezcla de creatividad y necesidad convirtió a estas tripulaciones en auténticos símbolos de la adaptabilidad militar. Sin embargo, detrás de la imagen casi heroica, estaba el precio humano. Los artilleros de puerta cargaban con un estrés psicológico devastador. La visión de la selva ardiendo bajo sus disparos, los cuerpos enemigos cayendo, y, sobre todo, la constante posibilidad de ver a sus propios compañeros abatidos, dejaba cicatrices profundas. Muchos regresaban con recuerdos que nunca pudieron borrar.
El sonido de las hélices, años después, seguía persiguiéndolos en sueños y pesadillas. Algunos testimonios cuentan que, en medio de la furia del combate, el tiempo parecía detenerse. El artillero veía destellos, escuchaba el tableteo de la M60 y sentía como la vibración recorría todo su cuerpo. Era como estar suspendido entre dos mundos, el de la vida, sostenido por el disparo constante, y el de la muerte, que podía alcanzarlos con una sola bala perdida. Pese a todo, muchos de estos hombres hablaron después de su papel con orgullo. Sabían que, aunque no eran pilotos ni infantes en tierra, su trabajo había salvado incontables vidas. Eran los guardianes del aire, los que daban una oportunidad de regreso a los heridos, los que despejaban zonas imposibles para que las tropas pudieran moverse. Cada misión exitosa era un recordatorio de que su sacrificio no había sido en vano. Con los años, la figura del artillero de puerta se transformó en un ícono de la guerra de Vietnam. Fotografías, relatos y documentales han mantenido viva la imagen de aquellos hombres colgados en el vacío, enfrentándose a la jungla y al enemigo con nada más que una correa y una ametralladora. Representan la crudeza de un conflicto donde la tecnología y el valor humano se entrelazaron en formas que aún hoy generan asombro y respeto. Al final, ser artillero de puerta era aceptar un destino incierto, estar siempre expuesto, siempre en la primera línea de fuego, pero también ser la última esperanza para quienes necesitaban salir con vida. No todos regresaron, y los que lo hicieron llevaron consigo una mezcla de orgullo, dolor y memoria que los acompañó por el resto de sus días.